Episodio número 2624. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este lunes 23 de octubre el amor de Abraham por los demás. En el marco de esta lección número 4, compartir la misión de Dios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Esta semana ya ha iniciado con un tema sumamente interesante y es la expansión de Génesis capítulo 18 y lo que tiene que ver con Abraham, la hospitalidad. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en la parte introductoria y también en la parte de ayer, domingo, lo que fue básicamente esos elementos que evidencian la respuesta de Abraham a sus invitados. Y para hoy vamos a continuar con Génesis capítulo 18 y el amor de Abraham por los demás. También al final del programa estaremos compartiendo todas las incidencias de lo que ha de ocurrir prontamente en Wallingford, Connecticut. Estamos hablando del gran concierto de Radio Oasis de Esperanza, que más que un concierto es un lanzamiento oficial de este ministerio a otros niveles, porque queremos incluso llegar a la FM, queremos también poder tener un local. Así que son varios proyectos a los cuales hacen bien en apoyarnos. Al final del programa estaremos compartiendo más detalles al respecto y también hoy vamos a contar con el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias para que juntos podamos estudiar, aplicar y comprender a cabalidad lo que dice tu palabra sobre estos temas que estamos estudiando, especialmente Génesis capítulo 18. Bendícenos, dirígenos y ayúdanos cada día a poder compartir con otros lo que tú nos has revelado. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor de Abraham por los demás. De inmediato se nos invita a leer Génesis capítulo 18, ahora los versículos 16 al 33. Génesis capítulo 18, de los versículos 16 hasta finalizar el capítulo en el versículo 33. Para responder a la pregunta, ¿cómo ejerció Abraham su gran cualidad de amar a todas las personas, sin distinción de tribu, raza o pueblo? Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí.
y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por amor de aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Noten qué interesante esta cita de Génesis capítulo 18 para nosotros responder a la pregunta: ¿cómo ejerció Abraham su gran cualidad de amar a todas las personas sin distinción de tribu, raza o pueblo? Lo hizo mediante la intercesión. Es sumamente interesante la manera en que Abraham fue bajando a la cantidad y cómo él fue hablando con mucha delicadeza, con mucho respeto, con mucho cuidado, porque estaba hablando a Jehová. Qué interesante que de la misma manera tú y yo necesitamos tener mucho cuidado cuando hablamos a Jehová, especialmente intercediendo por los demás. Pero qué interesante fue que Abraham, sin importar de que esa gente no eran familia de él directamente, aunque algunos autores entienden que él estaba abogando principalmente porque Lot se encontraba en la ciudad. Pero obviamente yo me doy cuenta que no había ni siquiera 10 justos, o sea, ni siquiera Lot posiblemente se consideraba justo, por cuanto el mismo Lot le ofreció sus hijas a los hombres que estaban tratando de violentar todo ese proceso. Pero llegando a lo más importante, nos damos cuenta de que el motivo de Abraham, el amar a Abraham a la gente, fue tan y tan palpable que abogó por ellos a pesar de que ellos no lo merecían. Sumamente importante que actuemos así mismo nosotros. A propósito de todo esto, recibimos directamente el comentario teológico para el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos va a hablar precisamente de esta declaración: descendamos para ver. Bienvenido, pastor y profesor. El lenguaje usado en Génesis capítulo 18, versículo 21, cuando dice Dios: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Es el mismo lenguaje que se usa en la narración de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, versículo 5, donde también Dios dice que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y el 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En estas dos narraciones bíblicas, Jehová desciende y ve. Y el plan es destruir. El plan es que el ser humano no siga pecando, que el pecado no siga creciendo. Y además de esto vemos una gran diferencia, y es que en el capítulo 11, en la narración de la Torre de Babel, Dios no habla con ningún ser humano. Sin embargo, en el capítulo 18, Dios habla con Abraham, lo que implica que Abraham ha alcanzado una altura dentro de la historia de la redención de una persona que intercede. Dios confía en Abraham como un gran intercesor. Y pues esto nos enseña a nosotros que con el tiempo, con una buena relación con Dios, podemos alcanzar esta altura de intercesión, que Dios puede confiar en nosotros cuando oramos a Él y hablamos a Él acerca de otros. Por eso no debemos cesar en estarle hablando a Dios acerca de otras personas. Excelente, muy al punto, muy directo y muy importante todo lo que usted mencionó, doctor y pastor, porque eso de descendamos a ver me gustó mucho cómo tiene que ver con la Torre de Babel. Y es que Dios, cuando va a hacer un juicio, Él primero confirma y trae testigos de lo que Él va a hacer. Pero a diferencia de cuando la Torre de Babel, Dios confundió los idiomas y esa fue la única sentencia. Aquí había una sentencia de juicio, de exterminar la ciudad, por cuanto ya había agotado en extremo toda la paciencia y había agravado su pecado en extremo, valga la redundancia. Y esto lo dice el capítulo 18 y el versículo 20. Sumamente interesante también el hecho de que necesitamos ser intercesores por los demás, no cansarnos de hacer esta obra. Muchísimas gracias, pastor, por este comentario teológico del día de hoy. La segunda cualidad de Abraham que observamos en Génesis 18 era su amor por la gente, incluso por quienes él no conocía personalmente. Esta es una gran lección para cada uno de nosotros. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran pecadores y sus valores distaban sensiblemente de los de Abraham, pero su corazón estaba lleno de amor por ellos, sin distinción de raza, sexo, idioma ni religión. A continuación, Dios revela a Abraham su decisión de aniquilar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Noten cómo lo dice Génesis 18, 20 y 21. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Con gran humildad y reverencia, Abraham dirigió su petición a Dios. En Génesis 18, 25, noten cómo él le dice: lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Es sumamente interesante cómo Abraham, aquí en Génesis 18, 25, le está dando a Dios razones contundentes y diciendo cosas de alguien que conoce realmente a Dios, porque él conoce que Dios es el juez justo, el juez de toda la tierra, y obviamente Dios no iba a hacer morir al justo con el impío. De hecho, salvó a Lot y a toda su familia, o por lo menos las hijas que estaban ahí disponibles, y quiso también salvar a su esposa, pero ésta no lo permitió. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer para salvar a esas personas que por misericordia a Abraham eran obviamente parte de su familia. Mediante su amor, Abraham esperaba salvar a toda la gente de estas ciudades, no solamente a los justos, con certeza. Abraham sabía cuán malvadas y perversas eran las personas que vivían allí.
quién sabe qué historias había oído sobre esa gente y sus prácticas. Y por lo que sabemos de ellos, según lo revela el capítulo siguiente, la sórdida historia de Lot y la turba que estaba fuera de su casa, se trataba de gente muy malvada. Y él, yo entiendo que también sabía, o sea, Abraham sabía muy bien quiénes eran estas personas, porque cuando Lot fue llevado cautivo junto con el rey de Sodoma y de Gomorra, automáticamente Abraham fue con una coalición de sus ayudadores, ¿verdad?, de sus soldados, y rescató a Abraham, a Lot y a toda esa gente de la ciudad que estaban siendo, en ese sentido, raptada. Así que él sabía quiénes eran esa gente, sabía para lo que daban, y aún así, con todo eso, Abraham tuvo amor por ellos. Sin embargo, Abraham, dado a que conocía personalmente el amor de Dios, intercedió en favor de ellos. Abraham sabía que los seres humanos siempre pueden acudir a Dios con arrepentimiento. Para Abraham, el hecho de interceder por los habitantes de estas ciudades les daría la oportunidad de arrepentirse. Al final, Abraham basó su petición en lo que él personalmente sabía acerca del amor de Dios por los seres humanos. Él mismo sentía un gran amor por los pecadores y sabía que mientras haya vida, hay esperanza de salvación. Y yo concuerdo perfectamente con lo que menciona aquí en la lección este autor, de que realmente hay vida, o sea, mientras hay vida, hay esperanza. Y es algo sumamente interesante, porque si Dios todavía no te ha quitado el aliento de vida, es porque Él cree que tú todavía tienes mucho por hacer para Él. Tienes mucho por lo que luchar. No te desanimes. No creas que ya porque hayas fallado, porque hayas errado, porque no hayas cumplido la misión de Dios, Dios te va a desechar. Dios te está diciendo que Él te está dando una nueva oportunidad. Cada mañana que te despiertas es una nueva oportunidad para poder vivir a la altura de lo que Dios requiere y de cómo Él te bendice a tu familia, para que tú puedas de esa manera tener esperanza de salvación. Se hacen dos preguntas finales. Número 1, ¿por qué es tan importante la oración intercesora en nuestra vida de oración? Y número 2, ¿cómo puede ayudarnos la oración intercesora a crecer espiritualmente y a experimentar más la realidad del amor de Dios por los pecadores? Estas preguntas son complementarias, una te lleva a la otra, porque la primera te dice por qué es tan importante la oración intercesora de nuestra vida de oración. Bueno, porque a través de la oración intercesora tú te sensibilizas, tú de alguna manera te pones en el lugar de Dios, en el hecho de que Él ama a los pecadores. Obviamente Él no ama el pecado. Dios te llama para que a través de la oración tú puedas interceder por aquellos que no lo merecen, igual que nosotros, que tampoco merecemos. Pero esa vida de oración, y ahí es que viene la conexión con la siguiente pregunta, te puede ayudar para crecer espiritualmente, para tú poder alcanzar a otros, para tú de esa manera no solamente ser un buen hacedor de la palabra, o sí, yo cumplo con lo que Dios me pide y todo eso, procuro tener una vida de completa consagración a Él, pero no solo eso, sino que esto yo lo llevo a un nivel, a una esfera del deber mucho más elevada. Y es por eso que se cumple lo que dice incluso nuestro texto a memorizar, que somos verdaderos discípulos cuando amamos los unos a los otros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el amor de Abraham por los demás es un ejemplo a seguir.
cómo Abraham ejerció esa calidad de amar a la gente sin importar la nacionalidad, la tribu, la raza, la religión, el idioma, nada. Nada le impidió amar a esa gente e interceder por ellos. Que nada nos impida a nosotros interceder por los demás, especialmente por las personas que nos rodean. Estamos hablando de nuestra familia, estamos hablando de los compañeros de trabajo, estamos hablando de los compañeros de estudio, por todas las personas que nos rodean, aquellos que van con nosotros en el autobús, aquellos que van con nosotros en el vehículo, aquellos que van donde quiera que estemos a estar a nuestro lado, que Dios pueda bendecirlos por medio de nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar esta lección y de aprender, oh Dios, lo importante que es interceder por los demás. Ayúdanos a siempre tener este espíritu de adoración, de oración, de entrega, de sacrificio, que sin importar quiénes sean a las personas que vayamos a interceder, lo hagamos sabiendo que ninguno de nosotros es superior a nadie, porque el único superior eres tú, y tú aún no condenas al ser humano. Ayúdanos, oh Dios, para cada día tener ese amor por los demás y vivir lo que predicamos. Especialmente intercedemos en esta hora por todos aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor, aquellas personas que sufren por producto de las guerras, de la violencia, o incluso en el hogar, aquellos que están de alguna manera sufriendo por la falta, oh Dios, incluso de tu palabra. Ayúdanos a ser de bendición para ellos, a llegar a los confines de la tierra, a poder predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y que de esa manera tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este martes 24 de octubre, el espíritu de oración de Abraham, en el marco de esta lección número 4, compartir la misión de Dios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen, así como yo los he amado. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Definitivamente que en este ministerio Audios de Bendición y en Radio Oasis de Esperanza estamos comprometidos con compartir estos mensajes, y obviamente ya se acerca el gran evento. Estamos hablando de la cena concierto Profundos de Radio Oasis de Esperanza. Será un banquete exquisito. Créanme que ya estoy ansioso de ver ese día, de poder disfrutar con ustedes y obviamente compartir con nuestro hermano Omar Medina, compartir con todos los artistas que están invitados. Desde Chile viene Edith Aravena exclusivamente para este evento. Desde República Dominicana viene Lenny Salcedo y desde New Jersey viene Yamaira Núñez. Estamos hablando el sábado 11 de noviembre, es de 4 de la tarde a 7 de la noche. Estamos hablando de un evento familiar donde usted puede ir con sus hijos, puede ir con su esposa, con su esposo, con sus familiares, con sus hermanos, con sus primos, con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia. Estamos incluso haciendo algunos arreglos especiales para aquellas familias que son de 3, de 4, de 5, de 7 personas. Por lo tanto, comuníquense con nosotros al 484-403-9612, 484-403-9612, para que usted pueda adquirir su boleta y también apoyar este ministerio radial. También estamos disponibles en el 203-302-0397, 203-302-0397, para usted
De esa manera, informarse más de todo lo que ha de acontecer prontamente en Wallingford, Connecticut. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.